Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Melissa Fernanda Bonet. Pertenezco al grupo 63 de Física General. Estoy en el programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a explicar cómo se desarrolló los ejercicios que necesitaban el simulador virtual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar acá a este link que está acá, que nos lleva a este simulador. Luego nos dice que debemos darle clic en Física General y luego nos pide que ingresemos al componente teórico. Bajamos y encontramos acá donde dice fuerza y movimiento, que es donde vamos a ingresar. Luego nos dice acá que lo primero que vamos a hacer es darle en fuerza neta, darle clic en fuerza neta, acá está, y luego seguir en el espacio de fuerza neta, seleccionar cada uno de los factores. Aquí nos dice que debemos escoger dos de los robots, dos de las personas que están allí. Perdón, acá en la tabla 1 nos dice que debemos escoger dos personas de igual tamaño, dos azules y dos rojos. Y vamos acá, escogemos la azul, la roja, azul, roja. Activamos acá los iconos y le damos inicio. Allí vemos en el primer ejemplo vemos que al analizar la gráfica nos dice que debemos analizar la predicción del movimiento. No se registra movimiento porque las fuerzas que ejercen los dos cuerpos son iguales. Entonces tenemos 250 newtons, que es como se va a medir la fuerza, más 250 newtons nos da igual a 0, porque no hubo ningún cambio en la fuerza, porque tenían igual cantidad de fuerza los dos lados de la cuerda. Nos dice movimiento real, no hubo ningún movimiento, como ya se dijo anteriormente, porque pues, las fuerzas eran iguales, las dos fuerzas que ejercían los dos cuerpos. Y aquí la suma de fuerzas pues dio 0, porque no se registró nada. En el segundo ejemplo nos pide que tengamos dos personas, pero en este caso la persona más pequeña del lado azul vaya en el cuarto punto, que es cerca de la carretilla, y las otras del equipo rojo estén iguales como estaban inicialmente. Entonces colocamos este acá y ahora sí le damos inicio. Como podemos observar, no vemos ningún cambio, ninguna variación en la fuerza. Entonces acá vamos a decir que a pesar de que los jugadores están en posiciones diferentes, nos podemos dar cuenta que esto no influye en nada, ya que al alar las cuerdas sus fuerzas son las mismas. ¿Por qué? Porque sí, están en diferentes posiciones, pero los dos lados tienen la misma cantidad de fuerza, sin importar que en el lado del lado azul haya una persona más adelante que la del lado rojo. Lo que implica acá o lo que influye es la fuerza. Por lo tanto, no hay movimientos, no se registra ningún tipo de movimiento. En el tercer ejemplo nos dice que debemos utilizar dos personas de cada extremo igualmente, pero en el caso del lado azul, del equipo azul, la persona debe ser más pequeña, una persona más pequeña. Entonces, cambiamos acá y la ponemos en el segundo punto. Y ahora sí, iniciamos. Aquí ya se está viendo pues que la fuerza del lado rojo es mayor, nos muestra el simulador que gana el rojo. La fuerza del lado derecha es mayor porque las personas del lado azul hay una grande y una muchísimo más pequeña
que la persona que está alando del lado rojo. Por lo tanto, en este caso, la suma de las fuerzas nos da 50 newton. El lado derecho tenía una fuerza de 250 y la fuerza izquierda una fuerza de 200 newton. Por lo tanto, se ve muchísima la diferencia. Por esto es que el lado rojo es el ganador, porque en este caso sí vemos una variación de la fuerza. Aquí tenemos, al realizar el cambio del tamaño de uno de los jugadores, se puede notar que hace un gran cambio en la fuerza, haciendo que los jugadores rojos ganen y logren arrasar con facilidad a los jugadores azules. Pues en este caso sí se registró un movimiento que fue hacia la derecha y la fuerza fue de 50 newton, la fuerza de diferencia fue de 50 newton. En la siguiente nos dice que los mismos jugadores que tenemos en el ejercicio anterior, pero la persona pequeña del lado azul vaya bastante hacia adelante, cerca de la carretilla. Entonces nos vamos, esta persona la trasladamos acá y ahora sí iniciamos. Estamos viendo que otra vez el equipo rojo, el lado derecho, está haciendo ganador, está alando al lado azul, por lo mismo que se dijo anteriormente. La fuerza del lado azul es mucho menor que la del lado rojo, y sin importar que una de las personas esté mucho más adelante, eso no va a cambiar en nada, porque lo que implica o lo que influye en estos casos es la fuerza, no pues el tamaño de las personas que tengan, la posición de las personas, perdón. Entonces aquí tenemos que la posición de los jugadores en la cuerda no influye en nada en el resultado, pero el tamaño de los jugadores sí, por lo que los rojos tienen una ventaja sobre los azules por el cambio de tamaño de estos mismos. Entonces el movimiento se realizó a la derecha y la suma de la fuerza fue de 50 newton. Eso sería todo el video del primer punto en la fuerza neta.